¿Qué tal? ¿Cómo están? Para informarles, comentarles que este domingo pues ya arrancaron las campañas para la primera elección del Poder Judicial en México, algo histórico, al decir de la presidenta Claudia Sheinbaum. Somos ya el país más democrático del mundo, pues elegiremos a los miembros ya de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y ahora el judicial. Por primera vez se va a escoger por voto popular a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juzgados de distrito, magistrados de circuito, entre otros cargos, y una elección que va a celebrarse el próximo 1 de junio. Estas campañas, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, tendrán una duración de 60 días, es decir, todo abril, todo mayo, a nivel federal, pero en las entidades del país, algunas el periodo puede variar desde 35 hasta 60 días. Hay que averiguar en cada entidad cómo les corresponde este asunto. Pero entre las disposiciones del INE, que este sábado anunció de pronto, pues se establece que no se transmitirán spots personalizados, sino que habrá promocionales genéricos para dar a conocer el diseño de las boletas, sobre todo, y el sitio, un sitio nuevo que ya pusieron en marcha, que se llama Conócelos, donde los electores podrán consultar perfiles de los candidatos. El órgano electoral también emitió esta resolución para prohibir a los gobiernos federal, estatales, municipales y cualquier funcionario público utilizar recursos o espacios oficiales para promover la participación ciudadana en la elección del Poder Judicial el 1 de junio, cosa que únicamente, dicen ellos, le corresponderá al INE. Lo que se busca es garantizar equidad en este proceso electoral extraordinario 2024-2025, y los consejeros electorales pues aprobaron los siguientes lineamientos que le voy a dar. Vetar a los servidores públicos no candidatos, emplear recursos estatales para incentivar el voto en favor de cualquiera. Reservan al INE la promoción exclusiva de la participación, aunque podrán firmar convenios con otras instituciones, y prohíben a ministros de culto interferir en el proceso como en elecciones ordinarias. Esto nunca lo cumple la Iglesia, pero bueno, vamos a ver ahora cómo tratan este proceso electoral también la Iglesia, ¿no? Que se inmiscuyen a acciones de carácter político como las elecciones. Pues ahora veremos cómo se comportan en estas de carácter judicial. Dice que el INE no transmitirá spots personalizados sobre ninguna figura candidato. En su lugar lanzará, como les decía, promocionales genéricos para explicar lo que es la cuestión de las boletas, que parece que están siendo pues difíciles de entender, pero para eso está este sitio que les decía yo, el Conócelos. Los poderes de la Unión no pueden intervenir y la difusión debe ser imparcial, según lo señaló la consejera Claudia Zavala, criticando propaganda reciente del Ejecutivo sobre la reforma judicial. Son 3.422 candidatos en la carrera judicial. La elección, pues como usted sabe, ya es historia, es producto de la reforma del expresidente López Obrador, cuando él invitaba al exhibir toda la corrupción que existía en el Poder Judicial. Pues le decía, era necesario reformar a este poder, pero él en sus mañaneras en aquel momento decía, pues dejemos que sea el propio Poder Judicial quien se reforme a sí mismo. No lo hicieron, no respondieron, y pues tuvo que ser desde el Ejecutivo y luego el Legislativo impulsar la reforma al Poder Judicial. Bueno, entonces un poder que se va a renovar con el voto de usted, el mío, el de todos los ciudadanos, votación popular para todo el Poder Judicial Federal. Son más de 100 millones de mexicanos los que están convocados a las urnas en un proceso de pues estos 60 días que combina perfiles técnicos y mecanismos democráticos hasta ahora desconocidos, inéditos, mientras el INE prepara plataformas como esta que les mencioné, que se llama así, Conoce, Ubica y Practica, para familiarizarnos todos y todos los votantes con las complejas boletas. Los consejeros enfatizaron que la información oficial debe ser estrictamente de carácter neutral. El INE no puede promover visiones sobre la reforma, solo el proceso, insistió la consejera Zavala.
de manera que con las campañas ya en marcha, el reto será evitar que actores políticos distorsionen este ejercicio histórico, donde por primera vez los ciudadanos elegirán directamente a quienes administrarán justicia en México. Sheinbaum, desde Sonora, acompañada del gobernador Alfonso Durazo, desde allá declaró que México es el país más democrático del mundo, al presumir que es uno de los países, pues sí, más democráticos o el más democrático, y reiteró el llamado a la población a votar el próximo 1 de junio para elegir a los próximos integrantes del Poder Judicial. Los reporteros luego la atajaron preguntándole, ¿no conoce usted la resolución que emitió el INE el sábado? Dijo la presidenta, pues no, a nosotros no hemos sido notificados hasta el momento, pero le dicen, ¿qué opina entonces? Pues ya opinaré el lunes, en la mañanera, ya lo estaremos viendo. Y en el marco del arranque de estas campañas de las y los candidatos a jueces, magistrados, magistradas, ministros y ministras, pues Sheinbaum destacó que fue durante la llamada Cuarta Transformación donde se terminó de dar el poder a la ciudadanía para elegir a los integrantes de todos los poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Luego se preguntó qué va a ocurrir este año, algo especial en junio. Miren qué rápido lo digo, elección de los jueces, porque los otros eran bien corruptos, tan sencillo como eso, pero también tan profundo. Eso quiere decir con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Se ríen nuestros adversarios cuando digo esto, pero es muy profundo. Digo que somos el país más democrático del mundo porque en ningún país se elige a los tres poderes. Si la democracia es el poder del pueblo, eso quiere decir, pues entonces vamos a ser el país más democrático del mundo, insistió, porque vamos a elegir a los tres poderes. El pueblo manda, remató Claudia Sheinbaum y afirmó que su gobierno se interesa por cumplir con los compromisos que mantiene allá en Sonora, y dijo que se atenderá a quienes menos tienen a través de apoyos como los programas del bienestar que afirmó han permitido hacer frente a momentos difíciles como los amagos, dijo que ha dado el gobierno de Estados Unidos y su presidente Donald Trump. Ahora que estamos con esta nueva situación frente a su gobierno, al de Donald Trump, que pueden imponer aranceles y todo esto, que ya sabemos, saben que va a salvar a México, dijo la presidenta, que hay cuarta transformación y que el principio es por el bien de todos, primero los pobres. ¿Y cómo hacemos eso? Se preguntó a todos los presentes, pues evidentemente con los programas del bienestar primero. Sin los programas del bienestar no tendríamos la situación económica que tiene ahora México tan favorable. Fíjense el tamaño de los programas del bienestar, son más de 800,000 millones de pesos que van directamente a las familias mexicanas, y antes pues esto no ocurría, se iba a los bolsillos de los presidentes de la República, antes de López Obrador, de funcionarios públicos, de gobernadores, etcétera, de la gran corrupción que había en el país. Y pues en ese evento allá en Sonora aprovechó para dirigirse también a los maestros tras las distintas manifestaciones que han hecho a través de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Se refirió a parte de sus demandas, sobre todo para abrogar la ley del 2007 respecto al sistema de pensiones. Dijo la presidenta que López Obrador ya en el 2024, hizo lo que se llama el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Si un maestro, por ejemplo, ganaba, pongamos, 15,000 pesos mensuales y está en régimen individual y sus pensiones de 3,000 pesos mensuales, porque así de bárbaro fue lo que cambiaron en el 2007, pues el Fondo de Pensiones para el Bienestar ahora los iguala hasta los 15,000 pesos. Pero escúchenme bien, les dice la presidenta, esta abrogación sería peor que este Fondo de Pensiones para el Bienestar. Mencionó que hablará al respecto y en detalle en su mañanera, donde además dijo se tratarán otros planteamientos como la congelación de la edad de jubilación de los docentes y que la modificación o eliminación de la unidad de sistema para carreras de los maestras y maestros, el UCICAM que le llaman, se dará después de la realización de foros con las y los propios docentes, que ellos son los que tienen que opinar al respecto. Indicó ya finalmente que también firmará el decreto para que se puedan condonar y hacer quitas
a deudas del FOBISTE, pues dijo, son impagables, y recordó que el instituto tendrá la facultad también para la construcción de vivienda. Y con esto me despido esperando un poderosísimo like en este espacio, @Sociedades de Pensamiento con un servidor Carlos Monroy en YouTube, en TikTok me encuentra como @Monroe_HR, lo mismo que en Facebook, y desde luego en el espacio que también entregamos esta colaboración a nuestro compañero y amigo Luis Pantoja en Comunicadores MX. Gracias.